Nuevamente, buenos días Iglesia, el Señor les continúe bendiciendo por su Espíritu y por su palabra, y bienvenidos una vez más a este precioso banquete espiritual como es la palabra del Señor. Y voy a invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Yo voy a leer para ustedes el capítulo completo que tiene 14 versículos, pero hoy vamos a predicar del versículo 1 al 7 para tener el contexto claro y tener un bosquejo general de todo el capítulo 13, como acostumbramos cuando iniciamos cada capítulo. Leo para ustedes entonces Romanos capítulo 13, versículos 1 al 14. Dice así la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Entonces, inicialmente quiero hacer un breve bosquejo de todo el capítulo 13. Este bosquejo lo podemos partir en tres grandes porciones, o una grande y dos un poco más pequeñas. La primera, como dijimos, iría del versículo 1 al versículo 7 y tiene una continuación, una continuidad con lo que hemos venido tratando. Recuerden que en el capítulo 12 comenzamos viendo cuál debe ser la actitud del creyente justificado, primero ante Dios, luego dijimos ante los hermanos de la iglesia, luego dijimos ante el prójimo, incluyendo a los enemigos del Señor. Hoy vamos a comenzar viendo en estos primeros 7 versículos un tema que es de vital importancia, y también tengo que decir con toda honestidad, no un tema fácil. Es un tema controversial y es un tema que es de verdad incómodo para nosotros, y ya entenderemos por qué. Porque se nos ordena someternos a toda autoridad. Por eso es un tema conflictivo. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura de cómo debe ser la actitud del creyente justificado ante las autoridades. Del versículo 8 al 10 vamos a ver cuál es la actitud del creyente justificado para con todos en general, cuando dice no deban nada a nadie sino el amarse los unos a los otros, que es algo como repetitivo a lo que vimos en el capítulo 12 con respecto sobre todo al prójimo y a los hermanos de la iglesia. Y la última porción es cuál ha de ser la actitud del creyente para con el Señor
Jesucristo. Dice que en el 12, en los versículos 1 y 2, ¿cuál es la actitud del creyente para con Dios? Por supuesto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comienza con Dios y aquí el 13 culmina con cuál debe ser nuestra actitud frente a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y ese versículo 11 al 14, resumiendo, dice: hermanos, la noche está avanzada y se acerca el día. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de vuestra carne. Muy bien, eso a manera de bosquejo general. Hoy entonces el sermón se titula La actitud del cristiano frente a las autoridades, que va del versículo 1 al versículo 7. Una de las maneras que Dios tiene para ejecutar su ira y su juicio y su venganza sobre los malhechores es por medio de los gobiernos civiles o por medio de los gobiernos humanos. Aquí tenemos una clara conexión entre la última parte del capítulo 2 y la primera parte del capítulo 13, porque Dios delegó autoridad al gobierno civil, o sea, al gobierno humano. Y eso ocurrió después del diluvio, como está narrado en el libro de Génesis. Y esto se ve especialmente en que Dios le otorgó al hombre el derecho de castigar a los malhechores y especialmente o de manera particular a los asesinos. Miren lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y esta misma verdad es la que se presenta aquí en todo el capítulo completo de Romanos 13. Ya vamos a ver detalladamente por qué. Repitamos el versículo. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y aquí está la razón vital, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Al continuar aquí con la serie de Romanos, de cómo un justificado por la fe en Cristo debe responder en los diferentes aspectos de su vida, vimos que ante Dios, ante los hermanos, ante el prójimo, ante los enemigos. Hoy vamos a ver cómo un cristiano, como nosotros, como usted y como yo, debemos comportarnos frente a las autoridades y cuál debe ser nuestra actitud y cómo podemos glorificar a Dios al obedecer este mandamiento. Por supuesto, no vamos a hablar hoy de política, ni vamos a decir por quién usted debe votar, sino más bien vamos a enfatizar qué actitud debemos tener hacia las autoridades que están ahora establecidas en nuestro tiempo. Y qué difícil tema, mis hermanos. Y creo que todos somos conscientes de por qué. Todos estamos siendo conscientes del tipo de gobernantes que están gobernando el mundo, diferentes países y aún el propio nuestro. Pero aún así la palabra del Señor dice: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces tenemos que tener claro como creyentes que toda autoridad es establecida por Dios, independiente de si nos gusta o no nos gusta. Lo que tenemos que hacer es aceptar claramente la voluntad de Dios con respecto a ello. Vamos con el versículo 1 entonces. Cuando dice sométase toda persona, el texto original dice sométase toda alma. Así lo dice el griego original. Nos deja ver que no hay ninguna excepción aquí en ese texto. Esto significa que esta orden es para todos, tanto incrédulos como creyentes, impíos como cristianos. No hay excepción aquí, todos tenemos que someternos a las autoridades establecidas por Dios. ¿Y qué significa someternos a esas autoridades? Es estar bajo su jerarquía, estar bajo su gestión, rendirse, ser obediente. Por eso cantábamos el himno de hoy, obedecer y confiar en Dios. Y nosotros los cristianos tenemos una razón que es distinta o es distintiva para someternos de forma apropiada a las autoridades.
El reconocimiento de que Dios mismo es la fuente del gobierno en la sociedad. Es decir, nosotros los cristianos no estamos llamados como iglesia. Usted lo puede hacer como ciudadano, lo puede hacer como individuo, sí, pero la iglesia como tal no está llamada a hacer protestas públicas, a hacer paros, a cortar las calles. No, no estamos llamados a eso. Ese no es el modelo y el estilo que Dios ha establecido para que su iglesia se defienda. Él nos dejó su palabra, nos dejó los medios de gracia, y la iglesia lo que tiene que hacer es orar, clamar, gemir, interceder y predicar el evangelio. Miren lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 8, versículos 15 y 16. Por mí reinan los reyes y los magistrados. Estos determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. ¿Por quién? Por el Señor. Por el Señor reina. Entonces, hermanos, como creyentes tenemos que ajustarnos y someternos de forma apropiada a las autoridades. El reconocimiento de que Dios mismo es la fuente de autoridad y del gobierno en la sociedad, como lo acabamos de leer en Proverbios 8. Pero esto mismo lo expresa el apóstol Pablo, no solamente en la carta a los Romanos y en ese capítulo 13, sino aún en otras cartas. Por ejemplo, en Tito capítulo 3, versículo 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Y cuando el apóstol usa esa palabra recuérdales, es porque generalmente la tendencia de uno como ser humano es a olvidar esos mandatos de Dios. Y nos cuesta más trabajo, pues cuando tenemos en los gobiernos personas que, bajo nuestra perspectiva, pues creemos que no deberían de estar ahí. Pero bajo la perspectiva de Dios, sí, porque Dios todo lo hace con un propósito. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 21, el Señor muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Miren lo que es la soberanía de Dios en todo esto. Y podemos seguir hablando de otras citas. Daniel 4:17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da. Y quiero que escuchen bien ese texto. A quien Él quiere lo da, pero escucha esta parte: y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos hombres bien bajos están hoy ocupando cargos elevados, gobernando naciones o ciudades? Está en Daniel 4:17. Entonces, queridos hermanos, los gobernantes civiles son puestos por Dios como autoridades superiores, y por Dios han sido establecidos, por Dios han sido instituidos, y por Dios mismo han sido autorizados. Por tanto, la sumisión a Dios requiere someternos a las autoridades civiles que Él ha establecido. Y aquí hay un punto que hay que aclarar bien. Dios ha establecido 3 tipos de gobierno en términos generales: la familia, la iglesia y el Estado. Todos ellos le tienen que rendir cuentas a Dios, independiente de que los magistrados o los gobernantes no lo sepan o no tengan el discernimiento o reconocer que su gobierno proviene de Dios. Tienen que rendirle cuentas a Dios. Y así como Dios estableció, por ejemplo, que los diezmos y las ofrendas son para el sustento de su iglesia, Él estableció que los impuestos son para el sustento de los magistrados y de los gobernantes. Es el mismo principio, ¿se dan cuenta? O sea, nada escapa a la soberanía de Dios, nada escapa a su autoridad, nada escapa a sus propósitos. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto significa, hermanos, que no es sabio luchar contra lo que Dios ha establecido. ¿Qué significa resistir? Resistir simplemente significa estar en contra, oponerse. Es lo contrario a someterse. El apóstol Pedro
navegando por esas mismas aguas que el apóstol Pablo ha expresado en Romanos y que el profeta Daniel nos habló en lo que acabamos de leer de Daniel capítulo 2 y capítulo 4, dice lo siguiente en 1 de Pedro 2, 13 y 14: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados. ¿Para qué? Para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí quiero hacer otro paréntesis. No quisiera estar en los zapatos de estos magistrados y de estos gobernantes, porque ¿cuál fue el propósito con el cual Dios los envió? Para castigo de los malhechores y protección y alabanza de los que hacen el bien, o sea, del buen ciudadano. Sabemos que hay buenos ciudadanos, independiente que no sean creyentes. Hay gente que le gusta cumplir como buen ciudadano, con las normas de tránsito, con los impuestos, en fin, con las leyes gubernamentales. Pero qué tremendo es saber que fueron puestos para ello y no están cumpliendo el propósito de Dios. Pero eso no nos exime a usted y a mí de no cumplir y obedecer lo que Dios ha ordenado, de que nos sometamos a todas las autoridades que Él estableció, independiente de si ellos cumplen o no cumplen con la ordenanza de Dios. Y encontramos otra palabra aquí, la palabra condenación. Por supuesto, no estamos hablando de una condenación eterna en cuanto al creyente, porque el creyente ha sido salvado de una vez y para siempre. Hablamos de la condenación del impío, pero aquí tiene que ver más que todo el término de condenación, es con el juicio en este mundo por las penas civiles o por los juicios y castigos que se aplican a todos aquellos que desobedecen las autoridades. Es decir, el que roba pues tiene que recibir castigo, el que mata de manera criminal tiene que recibir castigo, el que estafa, el que secuestra tienen que pagar un precio, una condenación acá en la tierra, ya sea una condenación carcelaria, ya sea una condenación de la ley y aún de la reposición que tienen que hacer los que han vulnerado y han incumplido esas leyes civiles o esas leyes gubernamentales. Ahora, la rebelión contra la autoridad civil implica de manera automática rebelión contra el mandato de Dios. Cuando nosotros nos rebelamos contra las leyes civiles y las resistimos y no las queremos obedecer, en realidad nos estamos como creyentes rebelando contra los mismos estatutos que el Señor ha impuesto. Esto implica una rebelión contra Dios y lo podemos ver en Éxodo capítulo 22, versículo 28. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Ay, Señor, ¿de cuántas cosas tenemos que arrepentirnos? En este mismo instante, el Señor nos está mostrando cuántas veces hemos fallado en contra del Señor, porque hemos injuriado y maldecido a sus príncipes. Ahora, esto no quiere decir que no podamos orar diciéndole: Señor, o conviertes a ese hombre, o transforma su corazón, o que tu justicia sea sobre él por todo lo malo que está haciendo. Es distinto. Podemos orar pidiéndole a Dios y suplicándole por buenos gobernantes, no por gobernantes que sean creyentes en Cristo. Sería ideal tener uno, por supuesto, pero eso no va a resolver el problema. El problema es que hay que predicar ese evangelio a toda criatura para que tengan temor de Dios y se sepan comportar como buenos ciudadanos. Vamos con el versículo 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y pregunta: ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Aún así es conflictivo, porque estamos viendo cómo los magistrados hoy en día están protegiendo al malo y castigando al bueno. Pero aún así, mis hermanos, eso no nos faculta a nosotros para no obedecer el mandato de Dios de someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es establecida por Dios. Y cuando hablamos de autoridad, aquí en Romanos 13 está hablando generalmente de magistrados y de gobernantes, pero conocemos el principio, ¿no? Se refiere a toda autoridad.
es decir, a la autoridad que el esposo tiene sobre la esposa, que la esposa y el esposo tienen sobre los hijos, a las autoridades de los colegios, a las autoridades de tránsito, a todo tipo de autoridad. El principio aplica para todos. Aquí Pablo afirma en los versículos 3 y 4 que el magistrado está puesto para infundir temor al que es malo y para proteger al bueno, porque es servidor de Dios. Escuchen eso. Así como un predicador, un cristiano, un pastor, un anciano, un creyente es servidor de Dios, los magistrados, los gobernantes son siervos de Dios, aunque ellos no lo sepan. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Entonces les decía, Dios estableció 3 tipos de gobierno: familia, iglesia y Estado. Y de esos 3 tipos de gobierno, solamente al Estado le dio el poder de la espada. ¿Qué significa el poder de la espada? Solamente el Estado tiene autoridad de parte de Dios de castigar al malo y, si es necesario, inclusive de aplicar pena de muerte de manera legítima. Y vamos a ver ese texto de una manera bien interesante para que también tengamos claridad en nuestra mente y en nuestros corazones qué pasa con los países donde existe la pena de muerte. Aquí Pablo afirma el propósito divino y el deber del gobernante como servidor de Dios. Es decir, a saber, que tiene que darle alabanza al ciudadano que actúa bien y castigo al que hace lo malo. Es decir, solo aquello de lo que el gobernante civil es competente para juzgar, lo debe hacer. ¿Y cuál es la parte donde es competente para juzgar? Pues los actos criminales que han sido expresados de manera externa y clara. Un gobernante no puede juzgar la intención del corazón de una persona, no la conoce. El gobernante juzga, o la autoridad civil juzga el acto en sí como tal. Y la palabra espada, ¿qué significa bíblicamente la palabra espada? Es el uso de la fuerza mortal para castigar o defender contra el pecado. Ya vimos lo que leíamos en Génesis 9:6, que el hombre que derramare sangre, su sangre será derramada por el mismo hombre, porque está hecho a imagen de Dios, conforme a su semejanza. Ahora, este poder le es dado por Dios al Estado y debe ser usado de acuerdo con la voluntad de Dios. Incluso, hermanos, el apóstol Pablo acepta el principio de tal castigo. Vamos a ver que el apóstol Pablo estaba de acuerdo y no estaba siendo resistente a la pena capital, inclusive con la posibilidad de que le fuera aplicada a él mismo. Observen lo que dice el mismo apóstol en Hechos 25:11. Él reconoce que el principio de la pena capital es necesario cuando sea apropiado. Hechos 25:11 dice lo siguiente: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿se observan? No rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que ustedes me están acusando, entonces nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Mire que aquí el apóstol apeló a César porque los judíos querían que los romanos le entregaran a Pablo para ellos matarlo. Y Pablo dijo: yo no rehúso morir si he hecho algo digno de muerte. O sea que él reconocía que habían cosas que eran dignas de muerte y no rehusó morir. Pero lo que sí rehuso es a que me apliquen la pena de muerte por cosas que yo no he hecho. Eso es diferente. Qué tema tan interesante, hermanos, tan controversial y a la vez tan edificante, ¿no? En ese sentido, Dios ha dado al gobierno incluso el poder y el derecho de ejecutar la pena capital. En los tiempos del Nuevo Testamento, mis hermanos, la espada era un instrumento para ejecutar la pena capital. Recordemos que varios siervos de Dios fueron ejecutados a espada. Juan el Bautista, ordenado a decapitar por el rey Herodes, ejecutado con espada. Jacobo, el hermano del apóstol Juan, decapitado
por la espada. El mismo apóstol Pablo fue ejecutado con la espada en los días de Nerón. Pablo no podía ser crucificado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Pablo era un ciudadano romano. Y la pena de crucifixión era únicamente para todos los malhechores que no fueran romanos. Para el que era ciudadano romano, la pena era la pena capital, el corte de cabeza. Luego los métodos avanzaron. ¿Recuerdan todos lo de la guillotina? Y en realidad la guillotina fue un buen método, porque la guillotina no permitía que el condenado sufría más con un corte de espada. Con la guillotina era segundos, fracción de segundos, que su cabeza era separada del cuerpo. Digamos que en un sentido, en esa época, era más decoroso morir por guillotina que por una espada, porque en la espada se requería de la fuerza del hombre. Y si fallaba en el primer intento, imagínense el sufrimiento para el decapitado. En cambio, con la guillotina, le colocaban su cabecita ahí, en el cepo y ya resuelto. La crucifixión era el método de ejecutar a los peores criminales, y el método usual para los romanos era la pena, la decapitación mediante espada. Ahora, en este punto tenemos que entender muy bien lo que la Biblia enseña acerca de este tema de la pena capital, porque yo he escuchado mucha controversia al respecto, ¿no? Aún cristianos que dicen, yo no me listo del ejército porque la Biblia dice no matarás. Pero tenemos que entender qué es lo que la Biblia enseña, mis hermanos. Primero, miremos lo que dice la Biblia apenas acerca de la pena capital. Ya leímos Génesis 9:6, lo voy a volver a leer. El que derramare sangre de hombre, por el hombre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y luego comenzaron a conocerse los métodos de ejecución. Ya vimos el de la espada, ya vimos el de la guillotina, que eran muerte por decapitación. Pero recordemos que el Señor también aprobó en los tiempos de Moisés el método de apedreamiento, y también se aplicaba inclusive en los tiempos de Cristo. ¿Y por quién fue establecido el método de matar por apedreamiento? Por Dios mismo. Ese fue un mandato del Señor. Y en el Antiguo Testamento habían 19 causales de pena capital: practicación de la brujería, adulterio, que fueran sorprendidos en el adulterio, apartar el pie del día del Señor. Menos mal que no vivimos en esa época, hermanos, o si no, ¿cuántos iríamos apedreados hoy en día? El no estar en el pueblo de Israel en el día del Señor era pena de muerte. Habían 19 causales. Por ejemplo, el pegarle a los padres o el maldecir a los padres era pena de muerte por apedreamiento, y muchas más. Total 19, si no estoy mal. Luego los romanos establecieron la crucifixión y también la decapitación. Y cuando llegamos a la época del indómito oeste, la época de los vaqueros, ¿cuál era el método? ¿Recuerdan? La horca. Era el de moda, el ahorcamiento. Luego se avanzó a los pelotones de fusilamiento. Y ya en nuestros días, en la cultura occidental, se estableció la silla eléctrica o la inyección letal. Hermano, y todos estos métodos fueron aprobados por Dios, porque Dios le dio al Estado el poder de la espada. O sea que la pena de muerte, primero que tenemos que decir, fue instituida por Dios después del diluvio, y se refiere específicamente acerca de un asesinato. Entonces ya tenemos la diferencia. Una cosa es decir, no matarás, que la traducción más exacta de ese versículo es no asesinarás. ¿Sí es lo distinto? Entonces no es verdad que si un cristiano se enlistó en el ejército y el país entró en guerra, él vaya a ser juzgado por Dios por haber matado a un soldado enemigo. No, él está en una posición de legalidad. Distinto es no matarás en el sentido de asesinar. Eso es diferente, con un corazón asesino, es muy distinto. Y la razón dada para esto está basada en el valor y en el carácter sagrado de la vida humana. En este caso, la justicia se lleva a cabo según la regla. En el libro de Éxodo capítulo 21 se lee vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Ahora, ojo a esto, hermanos.
este versículo no está diciendo ni está estimulando la venganza. No, lo que quiere decir vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, lo que está diciendo es que el castigo tiene que ser equivalente al crimen o al nivel de la falta. Y esto nos deja ver cómo se están equivocando nuestros gobernantes y los jueces y las autoridades respecto a esto. Gente que comete crímenes atroces y les aplican una pena de un dulce. Pero aún así, usted y yo tenemos que sujetarnos a toda autoridad que ha sido establecida por Dios. El castigo debe ser equivalente a la pena o al crimen cometido. El crimen en este caso es el asesinato y el castigo era la muerte. Ya lo vimos en Génesis 9:6. Pero el segundo aspecto dice, entonces, ¿qué hacemos con el mandamiento de no matarás que está en Éxodo y en Deuteronomio? Hermanos, queda claro que la pena capital no es una violación del sexto mandamiento que dice no matarás. Ya les dije que la traducción correcta de este verbo es no asesinarás. O sea que todo asesinato implica matar, pero no todo matar es asesinato. Repito, todo asesinato implica matar, pero no todo matar es asesinato. Por ejemplo, ¿cuándo matar no es un asesinato? Cuando matamos al enemigo en la guerra. David mató a Goliat. El pueblo de Israel tuvo que enfrentarse a muchas batallas y tuvieron que matar a muchos filisteos, amalecitas, amorreos, jereseos, eteos, jebuseos, etc. Y todos los feos. Segundo, un esposo que descubre que un hombre está a punto de matar a su esposa o a sus hijos, pues tiene que proteger y defender a su familia, y si para eso le toca matar al atacante, pues lo tiene que hacer en defensa propia. Otro, un policía que mata en el cumplimiento de su deber para proteger la vida de otro ciudadano, es válido, es legítimo. O el hombre que conecta el interruptor de la silla eléctrica, al que le ordenan que espiche el botón o genere energía, él recibe una orden, porque esa persona fue condenada a muerte por ejecución en silla eléctrica por un tribunal, hallado culpable, y donde existe la pena de muerte y la silla eléctrica, entonces el que ejecuta la orden está obedeciendo un mandato legal. O el hombre que mata por accidente, su intención nunca fue matar, mató por accidente, no se le puede imputar asesinato, el crimen o asesinato, no. Ahí tenemos esos casos donde la pena capital se puede ejecutar de muchas maneras sin violentar el mandato de la ley de Dios de no matarás, no asesinarás. Debemos notar también, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo mismo juzgará y hará guerra en su segunda venida, lo que resultará en una innumerable cantidad de muertos. Acompáñenme a Apocalipsis 19. Y leo para ustedes de los versículos 11 hasta el 21. Dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos
reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Pero son muertes justas por el juez del universo, castigando a los malos. El tercer aspecto son los delitos que son castigados con la pena de muerte. Y vamos a ver algunos, no todos, de los 19 que les mencioné, vamos a ver algunos que se mencionan tanto en Éxodo como en Levítico. Pero ya con la seguridad de que la pena capital no es una violación de los 10 mandamientos, es evidente cuando estudiamos el capítulo 21 de Éxodo. Porque observen, vamos todos a Éxodo. ¿Dónde están los mandamientos? En el capítulo 20. ¿Sí? Todos los mandamientos están en el capítulo 20 y está en el versículo 13 el mandamiento de no matarás. Pero resulta que en el capítulo 21 leemos que Dios en su ley demandaba la pena de muerte para varios delitos. Perdón. Como el asesinato, el secuestro o el maldecir a los padres, etcétera, etcétera. Vamos por un momento al capítulo 21. Leyes sobre actos de violencia, en el versículo 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, el que morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré el lugar al cual pueda huir. O sea que no era culpa. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o sea, estamos hablando de secuestro y de extorsión, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Y usted puede seguir leyendo todos los causales. ¿Cómo es posible si en Éxodo 20 dice no matarás, en Éxodo 21 dice que hay que matar a todos estos que hacen este tipo de actos? ¿Sí ven? Que esta forma de matar no está invalidando el mandamiento de Éxodo, lo está ratificando. No puedo asesinar, pero la pena capital es bíblica, o fue bíblica en el Antiguo Testamento. Y aún en el Nuevo, porque todos los que mataron por órdenes de los reyes y los gobernantes, aún en la época de los reyes de Inglaterra, de todo lo que fue la época medieval, los reyes tenían potestad legítima de matar a aquellos que se opusieran a su reinado y a su gobierno. Y en el libro de Levítico, vamos allá, en el capítulo 20. Por eso es tan importante, hermanos, conocer toda la escritura. Levítico capítulo 20. Versículos del 10 al 17, dice así: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas para que no haya vileza en vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás.
morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Sobre estos casos era que la pena capital es permitida por Dios. Qué bueno conocer la Escritura y todo el consejo de Dios. No sé si con esto les queda claro, hermano, que no estamos como en los países donde existe la pena de muerte de manera legítima, no se está invalidando el no matarás. Aquí lo que nos instruye el Señor es que no podemos tener un corazón asesino, que no podemos asesinar a nadie, no se pueden asesinar a los niños en los vientres de las madres, no se pueden asesinar a ningún ser humano con esa intención. Como decía un querido predicador, menos mal que no vivimos en la época del Antiguo Testamento, sino cuántos, por el solo hecho de maldecir o de faltarle al respeto a nuestros padres, estaríamos muriendo por apedreamiento. La otra palabra clave que hay ahí es la palabra vengador. Estamos ya nuevamente en Romanos. Dice: pues es servidor de Dios, o sea, el magistrado, ¿no? el Estado, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, mis hermanos, lo que el individuo nunca debe de hacer es tener motivos de venganza personal. De hecho, el capítulo 12 y el versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Estado, como servidor de Dios y con un llamado distintivo, sí podría de forma legítima hacerlo en la búsqueda de justicia. O sea, el Estado sí puede aplicar venganza con la espada si lo hace de manera legítima. Ahí es donde veíamos, por ejemplo, los famosos pelotones de fusilamiento, los que traicionaban a la patria, los que traicionaban o cometían pecados graves contra la nación. Verso quinto. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí no me voy a extender, solamente un pequeño resumen. Hermanos, la sumisión a la autoridad civil debe estar motivada de nosotros por el deseo de agradar a Dios. Solamente por el deseo de agradar y obedecer a Dios, o sea, por motivos de conciencia, yo me debo sujetar a las autoridades que Él ha establecido. Y no hacerlo solamente por el mero hecho de miedo al castigo o a la infracción. Cuando no éramos cristianos, era el miedo al castigo lo que nos sostenía, ¿cierto? El castigo, si nos llegábamos tarde de la calle a la casa, o nos escapábamos de la casa o del colegio, teníamos miedo al castigo. Pero ya siendo creyentes, la motivación debe ser por agradar al Señor, por su amor, por su gracia, por su misericordia, por cuestión de conciencia. Versículos 6 y 7, con eso culminamos. Dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Por eso dice: pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ya dijimos que la sumisión cristiana es una respuesta de la conciencia, tal como se ha indicado en la revelación divina. Debido a que la tarea del gobierno está divinamente ordenada y requiere de apoyo financiero, el cristiano debe pagar impuestos, pero lo debe hacer con un motivo y con un entendimiento distintivo, como un elemento de obediencia y de devoción a Dios. Siempre debe ser nuestra actitud. Sabemos que no nos gusta pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? De hecho, la palabra impuestos es que es una forma coactiva, coercitiva, obligada. Pero el Señor estableció que así como se debe ofrendar para que la iglesia pueda funcionar, porque la iglesia necesita recursos financieros, los magistrados o el gobierno necesita recursos, y la forma de obtenerlos es a través de los impuestos. Pero miremos algunos aspectos bíblicos de los impuestos. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17.
Y leo para ustedes de los versículos 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Debemos al creador del mundo, del universo, pagar impuestos para no ofenderles. Aunque los hijos están exentos, hay que pagar impuestos. Vamos a Mateo 22. Versículos 15 al 21. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Cuánta hipocresía, ¿no? Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y él les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora sí, por último, el versículo 7, lo leí antes de que salté el 6. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ya vimos Mateo 22, 21, ¿cierto? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hermanos, es evidente que el apóstol Pablo conocía muy bien esta declaración de Cristo, de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esto también nos lo indica el apóstol, no solamente para hablar de los impuestos o los tributos, sino que también habla de honrar al que merece honra y respeto al que respeto. Hechos capítulo 23. Versículos del 1 al 5. Miren esta narración tan impresionante del apóstol Pablo. Bueno, de Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Era un reclamo aparentemente justo, ¿cierto? Y los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y miren lo que dice Pablo. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Qué lección, ¿no? Pablo estaba alegando justicia porque dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me juzgas? O sea, estaban quebrantando la ley, era verdad. Pero cuando Pablo supo que se trataba del sumo sacerdote de esa provincia o de esa región, dijo: uy, hermanos, lo siento, no sabía que era el sumo sacerdote, pues reconozco que está escrito que no debo maldecir a un príncipe de mi pueblo. Qué retractación la de Pablo tan bíblica, ¿no?
Hermoso. Y mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Y al que honra, honra. Pero aquí dice, honrad a todos, amando a los hermanos, temiendo a Dios y honrando a los gobernantes o al rey. Y para finalizar les quiero leer un documento que me encontré precioso, de los autores de la Confesión de Fe de Westminster, o sea, de los reformados de la época, respecto a lo que es el gobierno civil. Y leo para ustedes. Es la tarea de la Iglesia predicar el Evangelio, administrar las ordenanzas o sacramentos, nutrir las almas de sus miembros, etc. Estas no son tareas del Estado. La responsabilidad del Estado es organizar la sociedad, recaudar impuestos, regular los negocios y la sociedad y tener un ejército permanente para proteger la vida y la propiedad. Estos no son tareas de la Iglesia. Al Estado se le da el poder de la espada, no a la Iglesia. Romanos 13, del 1 al 4, como ya lo vimos. De acuerdo a la visión de Pablo, el gobierno civil está autorizado por Dios. Cuando un gobernante civil es investido con poder, en un sentido es ordenado como ministro de Dios. Su gobierno no es independiente de Dios. Los teólogos de Westminster escribieron los siguientes 2 puntos, abro comillas. Dios, el supremo Señor y Rey de todo el mundo, ha instituido a los magistrados civiles para estar bajo él, sobre el pueblo, para su propia gloria y para el bien público. Para dicho fin los ha armado con el poder de la espada para la defensa y estímulo de los que son buenos y para castigo de los malhechores. El magistrado civil no debe arrogarse la administración de la palabra de Dios y de las ordenanzas o sacramentos o del poder de las llaves del reino de los cielos. En nuestros días, el concepto de la separación entre la Iglesia y el Estado ha sido ampliamente reinterpretado y diríamos que mal interpretado, para que signifique la separación entre el Estado y Dios. Cada vez más los gobiernos civiles tratan de liberarse de la responsabilidad de estar bajo Dios. ¿Sí entienden el concepto? Por supuesto que no tenemos que revolver las funciones de la Iglesia y el Estado, pero eso no quiere decir que un creyente no pueda amonestar a un gobernante diciéndole: lo que quieres aprobar, Dios lo desaprueba, y es mi obligación como creyente en Dios decirte que estás cometiendo un error, corrige. Ahí no estamos metiéndonos en el Estado, le estamos diciendo lo que no debe hacer, que contradiga la palabra de Dios. Pero ellos quieren separar porque no les conviene. Las leyes de Dios las quieren tener fuera de las leyes estatales, precisamente para justificar que debe haber una separación total de Iglesia y Estado. En un sentido es correcto no tener relación con el Estado en ese sentido, pero lo que no es correcto es que no podamos hablar de política y religión, porque por no hablar de política y religión es que los perversos están sentados en los puestos de gobierno. Buscan tener autoridad y poder autónomos. Cuando la Iglesia le señala al Estado a voces que están cometiendo una falta, se le critica a la Iglesia por invadir el dominio del Estado. Sin embargo, la Iglesia no está tratando de ser el Estado al ofrecer una crítica profética, o sea, de palabra de Dios. La Iglesia está pidiendo al Estado que sea el Estado tal como Dios lo ordenó y que gobierne tal como Dios lo ordenó. Hay un sentido en el que el Evangelio es abiertamente político, porque este declara que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesús está sentado en la sede de máxima autoridad. Todos los gobernantes del mundo son inferiores a Él y son responsables ante Él por la forma en que ejercen su gobierno. Al gobernante civil se le da el poder de la espada. El Estado está autorizado a usar la fuerza para garantizar la justicia y defender sus fronteras.
Los gobiernos no ejercen la autoridad por pedido o sugerencia, la rigen por la ley, la cual se aplica a través de medidas legales coercitivas. Aunque el gobierno, con el poder de la espada, está autorizado a aplicar la pena capital y librar guerras justas, siempre tendrá que rendir cuentas ante Dios por el uso que haga de la espada. O sea, no es que lo puedan usar como les dé la gana indiscriminadamente, tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. La Biblia insta a los cristianos a ser modelos de obediencia civil siempre que sea posible. Honramos a Cristo al orar por los que están en autoridad sobre nosotros y al someternos y obedecer a su gobierno. Debemos esforzarnos en cumplir con nuestra obediencia civil. Debemos obedecer a nuestros gobernantes, excepto en aquello que Dios prohíbe o que nos impida hacer aquello que Dios nos ordena. Es decir, va a llegar el momento en que se nos va a prohibir predicar desde los púlpitos en contra de la gente LGBT. ¿Y entonces dejamos de predicar sobre eso? No. Tenemos que obedecer a Dios y predicar las cosas que ofenden a Dios. Entonces no debemos obedecer cuando nos quieren obligar a hacer cosas que Dios prohíbe o cuando nos quieren prohibir decir lo que Dios nos ordena que hagamos. En ambos casos, no solo podemos, sino que debemos desobedecer a los que están en autoridad. Amén, hermanos. Oremos. Soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnisapiente, soberano, supremo, de donde fluyen y se derivan todas las autoridades, porque toda autoridad fluye de la máxima autoridad y de la única y verdadera autoridad que eres tú. Señor, ayúdanos en este propósito porque nos cuesta y queremos reconocer delante de ti lo que nos cuesta estar sujetos a hombres y mujeres que aborrecen tus cosas, que aborrecen tu palabra, que aborrecen tus estatutos, que aborrecen la iglesia de Cristo. Pero aún así, tú demandas de tu pueblo que nos sujetemos a toda autoridad que tú mismo has establecido, so pena de no irnos en contra de lo que tú has establecido. Pero nos dejas también, Señor, la claridad en que hay excepciones. Cuando las autoridades nos quieren obligar a hacer cosas que tú prohíbes, o cuando nos quieren prohibir de hablar cosas que tú nos ordenas que hablemos, ahí tenemos el derecho legal establecido por ti a no obedecer a estas autoridades. Señor, gracias por la claridad y por la luz que por las Escrituras nos das con respecto a estos preceptos, a estos mandamientos. Y qué bueno para nosotros hacer lo que el apóstol Pablo nos exhortaba a hacer, inspirado por ti, que es nuestra obligación predicar todo el consejo de Dios. Y hoy hemos hablado de un aspecto primordial, de un aspecto vital, que hoy mucha gente no quiere reconocer ni quiere aceptar, de que tú eres un Dios de justicia, que eres un Dios que no darás por inocente al culpable, pero que eres un Dios que derramas tu misericordia sobre millares, hasta la tercera y cuarta generación de los que aman tu nombre, pero que asimismo no dejarás al culpable sin castigo, porque no darás por inocente al culpable. Gracias por Cristo Jesús, que por ese nuevo pacto y por haber derramado la sangre preciosa en la cruz del Calvario, nos ha imputado con su justicia, y Él se ha arrogado toda nuestra maldad y toda nuestra pecaminosidad. Y que si queremos comprender la expresión más grande del amor y de la justicia, solo tenemos que mirar a la cruz del Calvario, porque allí tu Hijo fue sacrificado y toda la ira, tu justa ira, fue derramada sobre Él, dando a entender claramente que tu justicia debería quedar satisfecha, como lo hizo Cristo. Pero también la más grande expresión de amor, al dar a tu Hijo único para morir por nosotros, por su pueblo, por sus elegidos, por sus escogidos,
por su iglesia, por sus ovejas. Bendito Señor, gracias por hacer de nosotros ciudadanos de bien, que con nuestro buen testimonio como buenos creyentes podamos impactar el mundo, no solamente con la palabra que se predica, pero también con nuestra forma de actuar y con nuestra forma de sujetarnos y someternos a las autoridades que tú has establecido, que en síntesis nos estamos sujetando es a ti mismo. Sea tu nombre glorificado, sea tu nombre honrado, y gracias, Señor, por lo que nos has enseñado e instruido en el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, unas palabras